Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más nuevamente a tu canal Buscando la Verdad. Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión. Te traigo una pequeña reflexión que es parte de la Torá, pero me llamó muchísimo la atención de cómo desde lo más pequeño se puede exaltar nuestro Creador a lo más grande, de unas formas a veces imperceptibles, y que tiene que ver muchísimo esto en nuestra vida, en el día a día, y por lo tanto a esta parte de la porción que nos corresponde en la Torá llamada Bashalach, decidí ponerle pequeña parte de la ley divina. Hay que recordar principalmente que esto que hoy te traigo es desde el punto de vista judío y de nuestros hermanos judíos, y es uno de solo de tantos puntos. Entonces, primero que nada, una disculpa ante todo si no llego a pronunciar bien algo. Seguimos aprendiendo, estamos en el camino y vamos a compartirte esto. Te pido que te quedes hasta el final, porque independientemente de algunas reflexiones que pudieras complementar o enriquecer en este estudio, también hay por aquí algunos puntos que son los que me hicieron traer esta pequeña reflexión y estudio, que son ambas cosas a la vez. Muy bien, como lo había comentado, hoy vamos a iniciar viendo esta porción de Bashalach, recordando como siempre que este estudio es desde el punto de vista de nuestros hermanos y las traducciones al español. Esta porción se encuentra en Éxodo 13:17. Recordemos que todos los libros de la Torá y la Biblia se encuentran mal traducidos, ya que tienen muchos errores tanto de omisión y de traducción. Por una letra, por un verbo, por algo, cambia completamente todo. Entonces debemos de ser muy cuidadosos. La sugerencia nuevamente, tratar de aprender el hebreo antiguo, el hebreo bíblico, y sobre todo recordar que la Biblia es judía. Así nos quieran decir que Septuaginta, que esto, que el otro, la Biblia es judía. Y hay muchísimos misterios encriptados aquí, los cuales te invito a descubrir. Bien, continuando. Así por ejemplo, y rápido, este libro en su idioma original se llama Shemot, que quiere decir nombres, porque en este libro, en esta parte del Pentateuco, se describen y aparecen muchísimos nombres de Dios. Y como hemos visto anteriormente, cada nombre de Dios es un aspecto de la divinidad. Y en verdad que cada vez que alguien llama al Dios hebreo Jehová, o Yahweh, o Jehová, o como quiera que sea o que lo conozcas, está cometiendo un error, ya que primero que nada no se le da un nombre a Dios desde el tetragrama, que son las 4 letras que ya casi todos conocemos. Yud, Het, Vav, Hei. Esas 4 letras, esas, no son un nombre de un personaje con personalidad o con voluntad, etcétera, tal como lo definen o lo describen muchas personas que malinterpretan este tema y malinforman, sino que el tetragrama es un aspecto muy elevado de la divinidad que se revela en este libro de Shemot. Bien, en la porción Bashalach, que quiere decir en cuanto envía, porque estamos hablando de que el faraón ya libera al pueblo hebreo de la esclavitud. En ese momento esta porción es cuando se rinde. Después de todas las plagas, las que sufre, en un momento ya los libera. Y el texto comienza en esta porción y veámoslo en el original primero. Dice, Vaihi Bashalach Paró et Am, que quiere decir, y en cuanto envía el faraón al pueblo hebreo, es decir, los manda, los deja ir. Por eso se llama Bashalach. Es el momento en cuanto los deja ir. Y les diré que esta es una de las porciones más llenas de secretos, más poderosa e importante dentro de la Torá. Veremos algunos de los aspectos más interesantes. En esta porción aparecen 72 nombres de Dios, los famosos 72 nombres de Dios, que son 72 nombres formados por 3 letras cada uno, y aparecen en esta porción de una manera especial, que aunque no es el tema de hoy, pero lo que sí hay que destacar es que estos 72 nombres tienen un poder tan grande
juntos que la Cábala explica que es el poder que permite que se abra el Mar Rojo. Pero hoy veremos un punto interesante, y es que también en la porción anterior y en esta, que es cuando Moisés comienza a expresar ante el faraón el deseo de que libere a su pueblo, es decir, ahí es cuando empiezan las plagas, porque cada vez que viene Moisés al faraón y le dice: libera a mi pueblo de la esclavitud, déjanos ir, y el faraón dice que no, luego de que él se niega, ahí vienen las plagas. Esto se conecta directamente con uno de los significados del tetragrama, porque dentro del tetragrama se esconde la ley de causa y efecto. Tal vez lo hemos escuchado, tal vez no lo hemos escuchado, pero vamos a entrar un poquito más. Por eso es que de nuevo vemos que no es que hay un Jehová o un Yahweh que tiene deseos o voluntades o todo tipo de cosas raras que inventan, sino que es la ley de causa y efecto. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que existe un orden divino, existen leyes que están basadas en el respeto primero entre seres humanos y entre nosotros y nuestro entorno, que es la naturaleza y los animales. Y esa ley de causa y efecto quiere decir que si tú violas alguno de estos derechos que tiene el prójimo o la naturaleza o los animales, va a haber una consecuencia. Es tan común el karma en todas las filosofías espirituales del Oriente, y si profundizamos un poco más, vamos a entender que dentro de toda la historia del pueblo hebreo, el faraón se representa el lado que no quiere representar la voluntad divina, que es el faraón y Egipto, que tenían un estilo de vida pagano que incluía muchos actos, muchas conductas que iban no necesariamente respetando al prójimo. Pero lo que representaba el faraón era el no conocer la ley de causa y efecto o no querer conocerla, negarse a ella. Esto que ahorita te traigo es un tema profundísimo que da para muchísimo más. Aquí solo vamos a ver una pinceladita muy superficial, pero es algo enorme. Te invito de verdad a escudriñar la palabra de Dios para que puedas conocer más al respecto y puedas responderte a ti mismo cuando a veces te cuestionas por unas situaciones en tu vida personal. Bien, tal como aparece en la Torá, donde el faraón dice que no sabe quién es ese tetragrama, o como cuando viene Moisés y habla de su Dios, y por ejemplo, uno de los actos que vemos claramente es la esclavitud, es esclavizar a otro pueblo, oprimirlo. Eso va en contra de la voluntad divina. Los que leen profundamente el Antiguo Testamento saben que la ley hebrea que llega con Moisés comienza a darse para liberar esclavos. Ustedes mismos pueden leerlo. Y no solo los hebreos eran los únicos que tenían esclavos, sino que en Medio Oriente hace 3500 años todos tenían esclavos. Pero cuando llega Moisés con la ley de Dios, ahí comienza a aparecer las condiciones para liberar a los esclavos. Es decir, que el Antiguo Testamento comienza a otorgar derechos humanos. Entonces, ¿qué ocurre en esta interacción entre Moisés y el faraón? Primero, Moisés llega ante el faraón y expresa una voluntad, y es que dejen de esclavizar a su pueblo. Él expresa claramente y el faraón se niega. Entonces, cada vez que Moisés vuelve y le pide otra vez y faraón dice que no, viene una plaga. Es decir, hay una consecuencia. Cuando tú violas los derechos de otros seres humanos, por más que el faraón no quería reconocer que existía esa ley, que viene a ser la justicia divina, una porción, una parte, acuérdate, no es un todo, pero te doy aquí un parteaguas importante. Y si leemos el texto y vemos después que todas las plagas y aún el faraón no los deja ir, hasta sus propios súbditos egipcios le decían: déjalos ir, porque ya estaban sufriendo tanto de esos golpes y plagas que ellos mismos le decían que los deje ir. Pero él se negaba. Conocemos ya bastante bien esta historia, es algo de lo que se habla mucho en las iglesias, en Semana Santa, inclusive hasta en las películas de Semana Santa. Pues bien, profundicemos otro poco. Hasta que ocurre el último golpe, la última plaga, y ahí los deja ir. ¿Sí?
ya la conoces. Y recordemos también que cada vez que Moisés llegaba a pedir que los libere, no solo que el faraón se negaba, sino que empeoraba las condiciones de trabajo de los hebreos, cada vez los hacía sufrir más. Entonces, eso agravaba también la situación del faraón y Egipto, porque ellos generaban, se puede decir, un karma más negativo aún, y luego llegaban las consecuencias. Si vemos esto en la Torá, podemos entender dos cosas. Vamos a analizar la situación. Primero, tenemos a alguien que oprime a un gobernante, que oprime a una parte de su pueblo, los esclaviza, les genera dolor. Y tenemos a un representante de ese pueblo oprimido que expresa la voluntad de irse. Y luego tenemos la negación del faraón. Ahora vamos a conectar lo que pasa en la porción de la Torá con lo que nos pasa a nosotros hoy. Porque en el mundo están pasando muchas cosas y sin lugar a dudas hay en muchos países situaciones en las que por motivos difíciles de entender y de aceptar, muchos gobiernos están oprimiendo a su pueblo o generando leyes que cada vez privan más de libertad, derecho y vida digna de sus ciudadanos. Cualquier parecido con la realidad de varios países es mera coincidencia, pero sabemos que es una verdad. Y hoy día hay mucha gente en las redes llamados influencers que hablan de muchas cosas que tranquilizan a la gente. Por ejemplo, hay gente que dice que ya estamos entrando en la quinta dimensión, así que tranquilos, tranquilos, todo va a estar maravilloso. Otros que no se preocupen, que hay extraterrestres ya con las naves listas y preparadas que están por rescatarnos. Otros que ciertos personajes políticos de un país o de otro, que este candidato, que la otra es maravilloso, maravillosa y nos va a salvar y representa a los buenos y que va a luchar contra los malos. Otros simplemente que vibren en positivo. Hay muchísimas versiones, pero debajo de todo hay como una especie de mensaje. Analiza lo que te va diciendo de forma subliminal, directa e indirecta. Tú no hagas nada. Tú siéntate y espera, porque otro te va a salvar. Entonces, si vamos de nuevo a esta porción de la Torá y vemos lo que pasó en el pueblo hebreo, Moisés y el faraón, lo que vemos ahí es la expresión de la voluntad del oprimido ante el opresor. Por ejemplo, si tú estás en un país donde tú crees que los políticos están haciendo algo injusto, en ciertos países están cambiando leyes para que los agricultores, por ejemplo, no puedan casi producir. Alguno puede pensar que eso es injusto, en otros países pasan otras cosas, pero la pregunta es, tú como ciudadano, ¿acaso has expresado de una forma tu voluntad o tu descontento? Porque, por ejemplo, hasta enviar un correo a tus gobernantes diciendo esto está mal, esto va en contra de mis derechos y tú no tienes derecho a hacer esto, hacer y decir eso, por ejemplo, es expresar tu voluntad. Pero si tú estás escuchando a mucha gente en las redes que te dicen que todo está maravilloso o que en este año 2024 ya se terminó todo esto malo y que vamos a salir de esto, muchos que hablan de predicciones o astrólogos que te calman, te tranquilizan, otros te dicen que estamos en la quinta dimensión o que vibres positivo o que aquella candidata que si llegan a elegir como presidenta, presidente va a anular todos los planes de los malos. Eso hace que tú no expreses tu voluntad porque una de las facetas de la ley divina es que tú tienes que expresar tu voluntad. Y acuérdate por ahí en esa parte de la Biblia que dice que a Dios le gusta que ores, que a Dios le gusta que le pidas, te escucha, te atiende. Entonces tú tienes que expresar tu voluntad y para eso tienes el don del cielo que es el dabar. Es por ejemplo, si estás en una relación, puede ser de pareja, de noviazgo, padre, hijo, amigos, hermanos, lo que sea. Estamos hablando de una relación. Y la persona con la que te relacionas te está dañando, de alguna manera te está haciendo daño, está haciendo algo que a ti te molesta o te hace sentir mal, te lastima, pero tú no dices nada. Entonces, ¿se puede culpar al otro? Ahora, seamos honestos y realistas. Es difícil que una persona que está haciendo daño, está haciendo mal, está inconsciente. La verdad sería
Como dice la canción, uno entre mil. Pero bueno, vamos a poner el ejemplo de que no lo sabe, no se da cuenta. Bien. Quizás el otro no se dé cuenta de que está haciendo algo mal, pero si tú expresas que lo que hace el otro te está dañando, tú le das la oportunidad de entenderlo y también de corregirlo, lo cual es sabio, lo cual es bueno y lo cual reivindica. Pero si la otra persona escucha tu voluntad y lo ignora, entonces él o ella está haciendo algo injusto y van a haber consecuencias a nivel de lo que es la justicia divina. Por eso muchas veces, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Ya te detuviste a ver tú cómo estás actuando. Bien. Pero tú tienes que expresar tu voluntad y quiero que sepan que es increíblemente poderoso lo que un ser humano expresa. Cuando un ser humano expresa su voluntad también por escrito es irrevocable. Entonces, cuando muchos preguntan, ¿y qué hacemos ante todo lo que está pasando? Primero te diría, ¿acaso estoy sentado, tranquilo, porque alguien me está tratando de calmar para que yo no haga nada? Quizás ese alguien sirva al otro lado. ¿Sabes de qué hablo? Otra pregunta. ¿Y has expresado tu voluntad ante esos que te están oprimiendo? Otra pregunta. ¿Tienes realmente fe en Dios? Fuera de... La pregunta es concreta. ¿Realmente tienes fe en Dios? ¿De qué lado estás? Porque otra de las características del faraón, o más bien lo que él representa, es querer tener un estilo de vida donde no hay justicia divina, donde se puede hacer cualquier cosa, donde no hay moral, no hay ética, no hay que representar los derechos del prójimo. Es decir, lo que representa el faraón y Egipto es la libertad total, pero pisando al prójimo. En cambio, lo que representa la justicia divina, que es lo que trae Moisés, es todo lo contrario, es representar un orden divino que habla de causa y consecuencia, que habla de representar el prójimo, una balanza universal, un equilibrio, ¿lo vas notando? Que habla de que tu felicidad es totalmente legítima mientras tú no dañas al prójimo. Pero hay grupos en el mundo que no quieren creer que es así, que ellos quieren ser totalmente libres para hacer lo que quieran. Pero se equivocan. Hay un ente que está sobre todo, no importa, aquí, cuánto poder tengan esos que creen que son libres para hacer cualquier cosa sin consecuencia. Y bien, las preguntas, las reflexiones serían, ¿tú lo entiendes esto? ¿Tú tienes fe? ¿Tú estás del lado de Dios y no del otro lado? Y si no te dejas influenciar por todo este sistema de cosas, desde consumismo hasta la gente influencer que representan el otro lado o un lado completamente diferente, una realidad, piénsalo. Estos días comprende que no necesitamos que vengan a rescatarnos. Depende de ti, de tu actitud y de tu fe en el uno, en el Dios verdadero, en el Dios de Israel, en ese uno que se divide y que bendito sea que nos dio a nuestro Yeshua para nuestra salvación. Muy bien, pues te he compartido este pequeño estudio a modo de reflexión. Sinceramente da muchísimo y para más porque vienen enlazadas aquí muchas cosas dentro de la justicia divina, la cábala, los nombres de Dios, esa ley de causa y efecto de la que hablamos y se le puede dar otro ángulo prismático y otras vertientes para poder profundizar completamente en este aspecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, te agradezco. Primeramente Dios, por aquí nos estamos viendo nuevamente en el próximo estudio y Shalom. Que pases buen día, buena tarde, buena noche. Hasta la próxima.